Seguimos con más información ahora a través de nuestro invitado de la jornada. Nos acompaña el economista Samuel Ferreira, a quien ya damos la bienvenida. Samuel, como siempre, gracias por el tiempo para Canal Pro. Hola Omar, un gusto poder volver a compartir contigo y tu audiencia. Bueno, ¿qué podemos decir del desempeño económico de nuestro país durante estos primeros 6 meses del año que acaban de cerrar, de este primer semestre del 2025? Bien, el mes pasado tuvimos la publicación de las cuentas nacionales del PIB Ujú. al primer trimestre y bueno, los datos de cuentas nacionales vinieron a confirmar un poco lo que venían adelantando indicadores adelantados como el IMAEP. De hecho, nosotros teníamos un escenario base un poco más moderado para el primer trimestre, nos sorprendió un poco al alza el dato observado, una economía que viene bastante robusta, creciendo interanualmente en torno al 6%, muy por encima, digamos, de ese crecimiento potencial que caracteriza a la economía paraguaya. Y bueno, esto viene también arrastrándose desde el año pasado, ya venimos con un mercado interno bastante robusto. Observamos que el consumo privado viene, digamos, bastante tonificado y eso también ayuda, digamos, a la dinámica de la economía. Ujú. Si evaluamos por sectores, Sí. los principales sectores que explicaron este dinamismo del primer trimestre, en primer lugar tendríamos por dinamismo y contribución al crecimiento del sector servicios, que nuevamente tuvo una dinámica bastante sólida en este primer trimestre. Sin embargo, lo que pudo ayudar a ese dinamismo más robusto, a una tasa más robusta, fueron, en primer lugar, la recuperación de la construcción que venía bastante deprimida el año pasado, o al menos 2 años viene arrastrando una dinámica bastante deprimida con, eh, con variaciones interanuales negativas, al menos si observamos trimestralmente. Y por otro lado, también vimos una fuerte recuperación del sector de producción de energía eléctrica Ujú. y eso también impulsó un poco el crecimiento de este primer trimestre. Eh, que nosotros creemos que esto se mantendría en el resto del año, pero se iría moderando en adelante. Ujú. Sin embargo, si vemos un poco los datos del empleo del primer trimestre, vimos un poco una moderación de la dinámica de la ocupación, y principalmente porque se moderó el empleo, digamos, en el sector servicios y también un poco en las industrias manufactureras. Así que probablemente esto también de pie de que en adelante el crecimiento se mantendría robusto, pero se iría moderando a tasas más del orden del 3 al 4% más o menos. Ujú. Sí, como te había mencionado inicialmente, este primer trimestre da un buen impulso a la economía y de hecho se ubica un poco por encima de lo que nosotros esperábamos inicialmente. Y bueno, nuestras perspectivas de crecimiento para el año 2025 se mantendrían en torno al 3,8%, inclusive podría llegar al 4% con esta buena dinámica que estamos observando en este primer semestre. Ujú. Ahora, esto incluso se está dando, Samuel, más allá de lo que está pasando en el mundo, que siempre también que conversamos lo analizamos, cómo esa situación puede llegar a influir en el proceso de desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, se vio que más allá de eso, el crecimiento fue positivo. Sí, un hecho a destacar es que, al menos lo que observamos el año pasado y a principios de este año, es que el mercado interno está siendo el puntal principal del crecimiento económico. Ujú. Por eso te mencionaba los sectores servicios, industrias manufactureras. Sin embargo, el sector agrícola o el agro, ante un escenario externo o internacional bastante desafiante, digamos, tuvo un desempeño magro, incluso una caída en este primer trimestre, y a pesar de eso, que al menos el primer trimestre suele estar marcado por la cosecha de la soja y un buen rendimiento de estos cultivos, observamos en este primer trimestre un mercado bastante sólido a nivel interno. Y bueno, pese a ese escenario internacional bastante complejo, desafiante, la economía ha mostrado, digamos, un crecimiento robusto, explicado, digamos, por sectores y por un dinamismo interno más sólido. Ujú. ¿Y se podría llegar a sentir alguna réplica de eso que está pasando a nivel global en la segunda etapa del año o no necesariamente, Samuel?
Bien, el mercado internacional o el sector externo se mantiene bastante desafiante. Esto implica o produce, digamos, bastante volatilidad e incertidumbre en el contexto. Y bueno, vemos hechos puntuales como un fuerte o una fuerte suba del precio del combustible que luego se revirtió. Así que esa volatilidad creemos que se mantendría. Sin embargo, creemos que los fundamentos macroeconómicos de la economía paraguaya se mantienen sólidos y bueno, si los cultivos ahora de invierno y la cosecha tempranera a finales de este año de la soja también ayuda, creemos que ese panorama desafiante, o al menos lo que nos dicen las perspectivas económicas también del mercado, se mantendrían estables y bueno, este año tendríamos un crecimiento en torno al 4%. Es lo Ujú. que vemos actualmente. Esto no quiere decir que dentro de unos meses pueda cambiar, pero el mercado, digamos, internacional ha sabido internalizar estas volatilidades y bueno, el mercado también se fue corrigiendo rápidamente en estos meses. Así que creemos que se va a mantener un escenario externo bastante desafiante. Sin embargo, creemos que la economía sería impulsada este año por el mercado interno principalmente. Mencionabas a la cabeza como un sector destacado en esta etapa del año a los servicios. Eso es algo que estamos viendo, no podría decirse de manera constante tal vez, pero sí como en las primeras posiciones siempre a este sector. Esto está implicando un cambio también en el proceso de crecimiento de nuestro país, más allá de que por ahí siempre vemos a sectores tradicionales como el agroexportador, el sector ganadero, la producción de energía, mencionabas la construcción también, pero hay un sector que se va destacando poco a poco y año a año está creciendo, que es el de los servicios. Sí, de hecho, si miramos la última década, es uno de los sectores que más se expandió en términos reales. Así que viene marcando, digamos, una diferencia tal vez con lo que era la década anterior. Empieza a tomar más protagonismo los servicios. De hecho, en la estructura del PIB es uno de los sectores que más contribuye bueno, porque ahí tenemos varios rubros, está la intermediación financiera, están los Ujú. servicios a las empresas, los servicios a los hogares y otros que vienen ganando participación bastante importante en estos últimos años. Y sí, creemos que el sector servicios, como es un sector un poco más estable, un poco más estructural, no está, digamos, tan vinculado a los shocks climáticos que podrían darse. Reciben, sí, esos shocks más por el canal intermediario del agro, que hay sectores que están vinculados al agro. Sin embargo, vemos un sector servicios que ya del año pasado viene creciendo a tasas bastante elevadas, incluso en promedio en torno al 5%. Este primer trimestre tuvimos en torno al 6%, así que sí vemos un mercado interno que está ganando protagonismo y principalmente por el sector servicios. Ujú. Y mencionaste un factor destacado también que tiene que ver con la generación de empleo o el empleo en sí. Los números en alguna medida se esperaba que sean un poco superiores a los que se dieron a conocer. ¿A qué se debió principalmente esto según tu análisis, Samuel? Sí, el mercado laboral viene mostrando tal vez una moderación un poco en contraste con lo que vemos en la economía. Y lo que observamos es que si vemos por sectores, el sector servicios perdió un poco de fuerza en el primer trimestre, Ujú. si miramos en la comparación interanual. Y también se observó una caída en la generación de empleo del sector industrial, que probablemente esté vinculado, digamos, con las industrias ligadas a la soja o al procesamiento de aceites, de oleaginosas. Esa caída, digamos, del empleo en la industria y, bueno, también una moderación en el empleo en el sector servicios hizo que los datos del empleo, digamos, sean más moderados o no acompañaron en buena medida lo que es el desempeño de la economía. Ujú. Ahora, ¿esta situación crees que puede modificarse ya a partir de la segunda etapa del año? Los semestres siempre son, digamos, bastante diferentes en esta primera etapa y lo que es la segunda etapa. Hay una carga importante, por ejemplo, ya en el inicio de una nueva cosecha, por ejemplo.
para el sector productivo. Entonces, digamos que el panorama siempre en la segunda etapa del año pinta diferente. Sí, el segundo semestre creemos que el mercado interno se va a mantener, como te había mencionado, robusto y va a depender un poco del factor climático, cómo se comporta. En estos meses de julio y agosto tenemos riesgo de heladas agronómicas, Ujú. cual podría mermar un poco la producción de trigo. Sin embargo, las perspectivas un poco del sector apuntan a que la cosecha del arroz podría ser o podría ir a un récord, lo cual en términos reales se podría compensar en alguna medida el desempeño del agro. Sin embargo, creemos que el sector externo, al menos en términos de intercambio o precios de los commodities, se mantendrían bastante estables o moderados. Eso significa que no acompañarían en alguna medida a las exportaciones y bueno, eso restaría un poco de dinamismo al sector exportador. Sin embargo, va a depender mucho del factor climático por el Sí. momento para la siembra de la cosecha que se da en los meses de noviembre, octubre, noviembre, y bueno, la cosecha tempranera se da a finales de este año. Podría ayudar un poco el factor climático. A lo que se maneja actualmente con los modelos climatológicos es de que, bueno, las perspectivas climáticas acompañarían y se mantendrían un poco estable con ciertos riesgos de la niña presentes.